Hola y bienvenido a este video en el que le mostraré algunos de los elementos que puede encontrar dentro del menú datos en Excel. Así que comencemos. El menú datos lo encuentra en la parte superior, cercano al menú fórmulas y revisar. Y dentro del menú datos usted puede, empezando desde el lado izquierdo, obtener y transformar datos. ¿Esto qué significa? Usted puede traer a Excel datos que se encuentren en otras locaciones, como tanto desde un archivo, desde un libro que sea Excel o un texto CSV o cualquiera de estas otras opciones. También desde una base de datos. Aquí le da las distintas posibilidades, incluso desde una base de datos de Access, desde Azure, también desde algún servicio en línea, como por ejemplo las listas de SharePoint, o desde otras fuentes como por ejemplo una tabla, desde la web, digamos desde algún sitio que esté con tablas. Muchos de los sitios con tablas se relacionan con elementos del clima o temas relacionados con deportes, Microsoft Query o cualquiera de estas otras opciones que le aparece acá, o bien de los asistentes heredados, que podría ser de nuevo Access o desde la web o desde texto, o bien combinar consultas. Así que esto dependerá de qué base de datos o a qué base de datos quiera conectar usted la información, ¿no? Y extraerla de ahí. También encontrará el menú o el submenú consultas y conexiones, que básicamente aquí lo que le permite es gestionar la actualización de los datos. Puede ser que no se actualicen o no lo deje programado para que se actualice, para comprobar de forma manual actualizar todo. Adicionalmente también tendrá el menú, el submenú tipos de datos. Aquí básicamente le voy a mostrar por ejemplo el de información geográfica, y en el de información geográfica lo que le permite hacer colocar los nombres de los países. Ya con estos países yo los puedo seleccionar y aplico información geográfica. Esto generará un icono adicional que, si yo lo presiono, es una tarjeta con la información del país. ¿Cuál es la población? El año que se tiene de referencia, el área, en sí, muchos de los elementos que le podrían ayudar dentro de algún análisis que esté elaborando. Adicionalmente, también encontrará dentro del menú datos el submenú ordenar y filtrar. Ordenar y filtrar le permite trabajar con la presentación de los datos, la secuencia que se tenga. Los primeros son de orden alfabético, de la A a la Z o de la Z a la A. Pero también puede usted aplicar algún filtro. Por ejemplo, si aquí yo tengo un encabezado, asumo que este es mi encabezado, y entonces le puedo aplicar un filtro, y de esta forma yo puedo seleccionar los datos que están acá. También tengo acceso al orden de A a Z. Si yo lo cambio, puedo borrar ese filtro, y puedo también trabajar con las opciones avanzadas del filtrado. Por ejemplo, en este caso me pide el rango de la lista, el rango de criterios, y si solamente quiero registros 1. Bien, adicionalmente también tiene dentro del menú datos la opción de herramientas de datos. En herramientas de datos hay varias opciones con las que puede trabajar. ¿Qué pasaría si tiene el nombre de esta forma? Y en ocasiones necesitará separarlo, porque puede ser que tenga dos nombres, o para efectos de su análisis usted necesita que estén en columnas separadas. Entonces se puede apoyar de el botón que se llama texto en columnas, y lo que hace el texto en columnas es que me va a permitir separar esta información y colocarla. Entonces para ello selecciono los datos, luego en este caso voy a utilizar la opción de ancho fijo, hago clic izquierdo en siguiente y me va a identificar en dónde se va a hacer la división. Como es justo ahí donde lo necesito, hago clic en siguiente, y el destino, en este caso lo voy a modificar. Voy a colocar acá la parte hacia abajo y hacia el lado,
y todo lo demás lo dejaré igual y presiono clic en finalizar. Esto logra que se separe la información de esta manera. También hay otra opción que se conoce como relleno rápido. Entonces aquí lo que debo de hacer es, por ejemplo, si yo lo que quiero es separar, en este caso, los nombres, escribo el primer nombre y luego cuando presiono Enter me posiciono en la siguiente celda y me apoyo de este botón, y lo que hace es que aplica el relleno, o sea, identifica. Aquí pues tengo el mismo nombre, pero si fueran nombres distintos y siempre con esa separación o distancia, lo identificaría. Y lo mismo puedo hacer acá y aplicar el relleno rápido. Entonces, si yo cambio algo acá, no se actualiza, pero voy a eliminar esto, voy a aplicar de nuevo el relleno rápido, y observe que lo destaca tal y como se lo pide. Entonces, esas son otras opciones que tiene para trabajarlo. Adicionalmente, pues puede utilizar dentro de las herramientas de datos el de quitar duplicados. Quitar duplicados, por ejemplo, si yo estoy trabajando con números y yo selecciono este conjunto de datos, me voy a la opción de quitar duplicados, me va a preguntar en primer lugar si es la columna F, es donde estoy. En este caso yo hice una selección de datos, pero puede considerar toda la columna. Me pregunta si mis datos tienen encabezado, pues en este caso no lo tienen, así que voy a hacer clic en aceptar. Me va a indicar que encontró 5 valores duplicados y quitados y 4 valores únicos que van a permanecer. Entonces, de esa forma, si usted tuviera que trabajar con elementos que estén duplicados, lo puede eliminar fácilmente. También dentro de las herramientas de datos va a encontrar la validación de datos. La validación de datos, una de las habituales, es crear listas. Esto lo que permite es disminuir de errores que se puedan tener y también facilita que las personas puedan seleccionar algún elemento. Entonces aquí voy a crear una lista muy sencilla, por ejemplo de colores. Presiono Enter y me va a permitir tener esto dentro de la celda. En este caso solamente tenía una celda seleccionada, pero si yo selecciono más celdas, me voy a validación de datos, selecciono aquí en configuración y agrego, ya sea que escriba o que seleccione. Lo voy a seleccionar, presiono Enter y puedo hacer clic en aceptar, o también puedo gestionar algún mensaje de entrada o incluso un mensaje de error. De momento no lo cambiaré, voy a presionar y ahora observe que todas las celdas que están acá tienen estos valores. Finalmente, dentro del menú datos va a tener el submenú previsión y aquí está el análisis de hipótesis. Dentro de análisis de hipótesis va a encontrar 3 elementos: el administrador de escenarios, la opción de buscar objetivo y la tabla de datos. Entonces, por ejemplo, para utilizar la opción de buscar objetivo, voy a compartir este ejemplo y pues aquí hay algunos datos. Por ejemplo, esto está relacionado con un préstamo. Queremos saber, basado en una fórmula que tengo acá de pago, cuál sería la tasa de interés sobre una cantidad específica. Entonces, para ello, pues lo que debo de hacer es dirigirme a análisis de hipótesis, buscar objetivos. La celda que yo deseo modificar pues es la que está aquí abajo, la que tiene este dato en negativo. El valor que yo quiero que se le asigne, como es un pago, quiero que sea negativo, pero 900. Y la celda que quiero que cambie es la tasa de interés. En este caso, este resultado está basado en una tasa de interés de 0. Pero al momento de utilizar esta fórmula, buscar objetivo, entonces me va a dar un nuevo resultado. Con esos 3 valores presiono clic izquierdo en aceptar y luego de que hace el proceso le va a arrojar la solución que encontró. En este caso representa, para hacer un pago de 900, la tasa de interés debería de ser del 7%, considerando los elementos que están acá arriba, que es un importe del préstamo de 100.000 y un plazo en meses de 180 meses.
Si estoy satisfecho con el resultado, pues puedo presionar clic izquierdo en aceptar y ya tengo mi respuesta. El mismo principio se utiliza en la administración de escenarios, solamente que la diferencia aquí es que en lugar de hacer un solo escenario como es este, yo puedo crear múltiples escenarios y para ello me puedo aprovechar de este botón que dice agregar y empiezo a construir mi escenario. Finalmente tendrá la opción de esquema. En este caso puede agrupar la información, desagrupar o incluso establecer subtotales. Y en mi caso pues tengo habilitado la opción de análisis y aquí tengo la opción de análisis de datos que me permite acceder a otros elementos relacionados con la gestión de los datos, de cómo se podrían analizar, como por ejemplo el análisis de varianza de los factores, coeficiente de correlación, estadística descriptiva, y así cualquiera de las otras opciones que le aparezcan. Bien, así que esta es la presentación de los elementos del menú datos. Espero que esto le ayude y si tiene alguna consulta, escríbame y espero verle pronto.